Vamos al Evangelio según San Mateo y vamos a empezar a ver este interesante Evangelio que escribió este ex publicano llamado Mateo. El versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Por qué usa esta serie de números 14? ¿Qué podría tener en mente Mateo al usar esta serie de números 14? Y más cuando vemos que en las genealogías, en esta que tenemos en San Mateo, el Mateo está saltando personas. No está yendo de padre a hijo, porque se salta. Cuando vamos al libro de los reyes, vemos que hay reyes a los cuales Mateo no está mencionando. También desde Abraham hasta David no son 14 generaciones. Entonces, ¿qué está haciendo Mateo con este número 14? ¿Por qué quiere resaltar estos números 14 a través de la genealogía de Cristo? Pues es bastante polémico este versículo. Hay mucha gente queriendo interpretarlo. Hay muchos que no se ponen de acuerdo en por qué usar esta simbología del número 14. Hay dos opciones. Yo voy a plantear las dos opciones y que cada uno elija la que le gusta. No nos vamos a pelear por eso. Hay una que tiene un poco más de peso, un poco más de sentido, y es que vosotros recordáis qué día se celebraba la Pascua judía. Eso son cosas que nadie recuerda, evidentemente. Pero vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 15. Segundo de Crónicas, capítulo 30. En Segundo de Crónicas, capítulo 30, leyendo desde el versículo 14, Segundo de Crónicas 30, 14. Fijaos que dice: y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, también quitaron todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Está hablando de los altares de dioses falsos, ¿de acuerdo? Versículo 15. Entonces sacrificaron la Pascua a los que 14 días del mes. El día 14 era el día en que se celebraba la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Se celebraba el sacrificio del cordero y la cena de la Pascua. Entonces el 14 sí tenía mucho sentido para los judíos. Ellos sabían que además la Pascua era el día grande de los judíos. El día más grande de los judíos era esta Pascua. Entonces, ¿qué día murió Cristo? Sabemos que Cristo come la Pascua en la cena, va y celebra con los judíos, con sus discípulos. Lo tenemos en Mateo 26. Y aquí hay también un poquito de polémica. En Mateo 26. Mateo 26, 17. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahora, la noche en que están cenando Cristo con sus discípulos
es la noche del 14. Están celebrando la Pascua. Ahora, Juan capítulo 18. Aquí es donde está el problema. Juan 18, 28. Esa noche Cristo es arrestado y pasa toda la noche con el sumo sacerdote, con el suegro del sumo sacerdote, y sabemos que a la mañana, o bueno, durante la noche, en algún momento, va a casa de Pilato, y es este versículo 28 de Juan 18. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer. Espera un momento. ¿Cuándo era la Pascua? ¿Por qué los discípulos, Cristo y los discípulos, comen la Pascua por la noche y a la mañana siguiente no entran los judíos al pretorio? El pretorio era un lugar romano, posesión romana, aunque toda la tierra, toda Judea estaba conquistada por los romanos, pero el pretorio era un sitio donde no entraban para no contaminarse con los gentiles romanos. ¿Por qué los judíos no querían entrar para poder comer la Pascua? Cosas más raras hay, ¿eh? Pues esto nos lo aclara, no es difícil de aclarar, porque esto lo aclara Josefo. A algunos os sonará el nombre Josefo, porque es un historiador judío de los tiempos de Cristo. Josefo es un historiador secular, no es religioso, que él habla de cómo Cristo vivió, ¿de acuerdo? O sea, fuera de la Biblia tenemos testimonio por parte de este Josefo de que Cristo vivió. Y ese Josefo habla de las costumbres romanas y habla de las costumbres judías en aquel día. Y lo que nos dice es que en el norte contaban los días, en el norte de Judea, que es de donde venía Cristo y los discípulos. Recordad que los discípulos son galileos, vienen del norte. En el norte de Judea contaban los días desde la salida del sol hasta la salida del sol. Pero en Jerusalén contaban los días desde la puesta del sol hasta la otra puesta del sol. Eso significa que los judíos del norte de Galilea comían la Pascua la noche que la comió Cristo, y que los judíos del sur, de Jerusalén, comían la Pascua al día siguiente, antes de que se pusiera el sol. Entonces encaja toda esta situación que tenemos, encaja perfectamente. Y además encajaba bíblicamente, porque en Levítico 23, y estamos moviendo la Biblia para que nos quede bien clara todo este asunto, en Levítico 23, cuando es establecido el día en el que debía comerse la Pascua, (23, 4 y 6). Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. O sea que encaja perfectamente. Cristo pudo haber comido la cena con los discípulos y al día siguiente, antes de que anocheciera, los judíos de Jerusalén podían haber comido la Pascua. Entonces encaja perfectamente todo, y podemos decir que Cristo murió el día 14. Y todo esto es simbología para hablar de ese número 14. Hay otra cosa. La otra explicación es algo así. A ver si... Fijaos, en el alfabeto hebreo, la D, así es como se escribiría el nombre David, ¿de acuerdo? Sabéis que en hebreo no había vocales, en el hebreo antiguo. Entonces el nombre de David, si dices por qué no había vocales en el hebreo, luego te lo explico, pero lo dejo ahí. No tenían vocales, entonces el nombre de David se escribía D-W-D,
Eso correspondía a la letra número 4, a la letra número 6 y a la letra número 4 otra vez, arrojando 14. Quería Mateo hacer este juego de símbolos para que quedara claro que, y expliqué la semana que David era el rey por excelencia para los judíos. ¿Estaba haciendo este juego de números? No sabemos, realmente. Ahí es una incógnita, este juego de 14. Y está bien investigar, está bien interesarse el porqué de las cosas, pero hay misterios que simplemente Dios no ha revelado al hombre. Puede ser que cuando esto se escribiera hace 2000 años, todo el mundo lo entendiera y dijera, claro, si es sencillísimo, es esto. Pero pasado el tiempo nosotros no lo sabemos. Y si nos volvemos locos en estas cosas, queremos descubrir los misterios de Dios y simplemente hay cosas que Dios no ha decidido revelarnos y las sabremos en el futuro. Puede ser una cosa o puede ser la otra. La cuestión es que digo esto por si algún día llegáis aquí o alguien os pregunta, no creo que nadie os pregunte sobre esto, ¿no? Pero si llegáis ahí, que tengáis una idea de por dónde van los tiros, como se dice. Muy bien, versículo 18 de Mateo 1. No voy a... Nosotros leemos siempre estos pasajes en época de Navidad y enfocando en la Navidad, pero yo voy a enfocar estos pasajes, esta historia que nos relata el nacimiento de Cristo, lo voy a enfocar de forma profética, resaltando en cómo el escritor quería poner énfasis en que todo lo que está pasando ya estuvo escrito. Eso va a ser la semana que viene, pero en esta primera, hoy vamos a ver hasta el versículo 25. Vamos a coger un buen trozo, del 18 al 25. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Yo no sé si fue el miércoles o fue en una escuela dominical. En algún momento dije yo que... Sí, sería el domingo pasado. Que Dios se digna o se humilla para usar al hombre para hacer su plan, ¿verdad? Dios usa a los hombres para hacer su plan. Y sabemos que en momentos puntuales Dios ha usado ángeles, Dios ha usado milagros y Dios ha usado un montón de cosas diversas. Pero la obra en nuestras vidas aquí, y por eso dije, sería la semana pasada, si alguien había visto un ángel, nadie dijo que sí. Entonces, ¿cómo quiere Dios hacer su obra en el pueblo de Irún? Pues por nosotros. ¿Puede mandar un ángel? Claro que puede mandarlo. Pero Dios hace la obra a través de nosotros. Y en algunos casos manda a sus ángeles para hacerlo también. Pero voy a enfocar primeramente en esa pequeña frase que le dice el ángel a José. Le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Voy a decir esta mañana, voy a hablar de el ungido de Dios y su obra en nuestras vidas. Sigue, voy a terminar de leer y luego volveremos atrás. Pero dice que: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este principio de Mateo tiene una cosa especial, y es que él empieza a llamar a Jesucristo, empieza a llamarlo, o a Jesús, mejor dicho, empieza a llamarlo Jesucristo. Y claro, a nosotros no nos extraña que a Jesús lo llame Jesucristo. Pero en el resto del Evangelio nunca llama a Jesús Jesucristo. Nunca. Solo al principio de Mateo. Porque quiere dejar claro que Jesús es Cristo. Ahora, nosotros usamos muchas veces el nombre Jesucristo. Y estamos totalmente acostumbrados a escucharlo. Y Jesucristo es una conjunción de Jesús y de Cristo. ¿Bien? Está ahí sencillito. Pero Jesús es un nombre, es un derivado del nombre Josué del Antiguo Testamento. No sería muy diferente. Todo viene de la raíz Yoshua, de Josué, y de ahí derivó a Jesús. Pero es la palabra Josué. Que por cierto, esto nos vale mucho para hacer el paralelo. ¿Quién metió a Israel en la tierra prometida? En el lugar al que tenían que entrar, que era su meta. Josué, que sería Jesús. Josué metió a Israel en la tierra prometida. ¿Quién nos mete a nosotros en la tierra prometida? En ese cielo al que vamos. Jesús también. ¿Veis? Ahí hay un paralelo. Pero tenemos que entender que Jesús es un nombre, pero Cristo no es un nombre. ¿Qué es Cristo? Es un título. Cristo es un título, no es un nombre. Cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos juntando, pero estaría mejor dicho Jesús el Cristo. Cristo es un título como Faraón era un título. Como rey es un título. ¿Cómo está? Felipe. Él no se llama rey. Él es el rey Felipe. Es su título el rey. Cristo es el título de Cristo. Tengo aquí para que entendamos también un poquito por dónde van los tiros. La palabra Cristo, que es un título, viene del hebreo Mesías, que Mesías también es un título, ¿de acuerdo? Entonces, llegan a nosotros de esta manera. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, ¿qué? Una flecha, otra flecha para darle emoción. Ungido, ¿de acuerdo? Cristo era el título, lamento los que estáis al final si no lo veis, pero era un título de ungido. Esto viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían ungidos. ¿Quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Reyes, sacerdotes y profetas, ¿de acuerdo? Entonces, recibían el título de Mesías, porque la palabra ungido es la palabra Mesías. Eran Mesías. ¿Recordáis cuando en una de las dos ocasiones que David tiene para matar a Saúl, dice: ¿cómo voy a matar yo al...? ¿Y qué está diciendo? Está diciendo: ¿cómo voy yo a matar al Mesías de Jehová? Porque era un título. Pero Cristo no era un ungido más. Cristo era el ungido esperado. Ahora, pregunto, ¿nosotros somos ungidos también? Vamos a Primera de Corintios. Bueno, primero a Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. No al Evangelio de Juan, sino a la carta, según San Juan. Primera de Juan 2:20. Perdón, no. Sí. Primera de Juan 2:20 dice:
pero vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros somos ungidos también. Primera de Corintios 1:22, perdón, Segunda de Corintios 1:22. ¿No queréis? Voy yo rápidamente. Segunda de Corintios. Dice, Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado, 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió. Vamos a ver una cosa. ¿Qué significa ungido? Sabemos que Mesías, Cristo, en hebreo, en griego, significa ungido. ¿Qué es ungido? Ungido es seleccionado, elegido. Cristo era el elegido. Esto suena muy película, ¿no? Pero así es. Cristo era el elegido. Era el elegido para hacer la misión de Dios. Y nosotros somos ungidos, somos elegidos ¿por quién? Por Dios. Seleccionados para que recibamos su Espíritu Santo. ¿Cuándo fue ungido Dios? ¿Cuándo fue ungido Jesús? ¿Recordáis que va con Juan el Bautista, Mateo 3? Y va con Juan el Bautista y cuando sale del agua, sale una voz del cielo que dice, y me basta solamente con esa primera palabra, Ahora termina la frase, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero la primera palabra valía porque Dios estaba señalando a alguien, estaba eligiendo a alguien, estaba declarando, Él es el que viene. Pasa en una segunda ocasión. ¿Recordáis que cuando suben al monte de la transfiguración, que están Pedro, Jacobo y Juan, y están también que dicen, Señor, nos vamos a hacer aquí una cabaña y vamos a vivir siempre aquí, porque estamos súper bien? Y Cristo dice, no, esto no funciona así. Y vuelve a surgir otra vez una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. En este caso, Él dice, a Él oíd. Cristo es seleccionado, ungido. ¿Cuándo pasa esto con nosotros? Esta pregunta es complicada. Tú dices, antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió, nos seleccionó y nos hizo ungidos. Nominalmente. Y en la práctica, cuando vas en arrepentimiento a Dios, clamando, y Él te da su Espíritu Santo. Y te hace suyo, te hace elegido, te hace seleccionado. Cristo era el elegido. Era el elegido para un plan, el plan de los planes, el plan de las eternidades, que Dios se encarnara y viniera a este mundo. Él comentaba antes sobre Mateo, vamos a volver a Mateo, comentaba ahí un versículo. El versículo 20. Que dice que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Lo que había dentro de María lo había engendrado el Espíritu Santo, es lo que está diciendo. Y ahora, eso nos debería sonar. ¿Ser engendrados del Espíritu Santo? ¿Ser engendrado del Espíritu Santo? ¿No nos suena eso a Juan capítulo 3? Un señor que va a visitar a Jesús, que se llama Nicodemo, y Cristo ¿qué le dice? Y además se lo repite un par de veces. Esto está en Juan 3. Fijaos, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer, engendrar. ¿Sí? Continuamos.
Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, nacer, engendrar. Versículo 6. Lo que es engendrado o nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido o engendrado del Espíritu, Espíritu es. Y es que nosotros somos engendrados del Espíritu Santo también. Dios pone sobre nosotros la vida espiritual, igual que puso, y esto es un misterio de los de Cristo, de la Biblia, igual que puso a Jesús en el vientre de María, otorgándole vida a ese humano Dios, a nosotros nos da vida también, vida espiritual. Nosotros somos engendrados de Dios también. Si tú tienes vida espiritual, no es porque la has conseguido, no es porque has ido con tu Visa o tu Mastercard y has comprado vida espiritual, es porque Dios lo ha hecho. Es porque Dios lo ha hecho sobre ti. Entonces nosotros somos engendrados de Dios. Somos una obra de Dios. Somos un milagro de Dios. Que Dios haya puesto vida sobre nosotros. Decía esta mañana en la escuela dominical que Dios dice que va a perfeccionar su obra en nuestra vida hasta el final. Él va a llevar hasta el final lo que ha decidido hacer con nosotros. No nos va a abandonar en una esquina y nos va a decir: os buscáis la vida, sino que Él va a trabajar con nosotros en nuestra vida. Y es que todo lo que nosotros somos viene de Dios. Fijaos, Juan 3, lo acabamos de leer. ¿Recibimos vida de quién? De Dios. Filipenses 1:6. Él hace su obra en nosotros. Colosenses 1:29. Está hablando del poder de Dios. Pablo dice: todo lo que hago, lo hago en el poder de Dios, porque yo no podría hacerlo por mi propio poder. Entonces, nuestra vida viene de Dios. La obra de Dios en nuestra vida viene de Dios. El poder con el que vivimos la vida viene de Dios. Ahora, ¿qué hay nuestro? Poco. Lo que hay nuestro es nuestra disposición a que Dios obre en nuestra vida. El rendir tu vida al Señor y decir: Señor, tu obra es perfecta. Si yo vivo según lo que tú me dices, me va a ir bien. Si yo vivo según lo que yo quiero vivir, me va a ir mal. Por eso el cristiano tiene que ofrecerse en sacrificio. Me habéis escuchado decir: ofrecer el cuello a Dios. Y decir: Señor, yo soy tu sacrificio, estoy para ti, para lo que tú quieras hacer. A veces la obra de Dios en nuestra vida es difícil de llevar, porque Dios nos hace andar por prados verdes en algunas ocasiones, en la que todo es fabuloso, y hay veces que nos hace andar por el valle de la sombra de muerte, donde pensamos que no hay esperanza, pero Dios ha prometido hacer la obra. ¿Dónde está entonces el orgullo en el hombre? Si Dios te da la vida, te da el poder y la obra que vives, ¿dónde está el orgullo en el hombre? Imagina que una niña va alardeando y enorgulleciéndose de sus ojos o de su pelo. ¿Qué ha hecho ella para tener ese pelo? Cero. Bueno, a menos que se tinte, pero no hablamos de eso. O sus ojos, ¿qué ha hecho para tener los ojos azules, verdes o marrones? Y va por ahí alardeando de: mira qué ojos tengo. Es que no has hecho nada para tenerlos. Lo vamos. Primera de Corintios. Y esta cita la estoy diciendo de memoria, así que puede pasar cualquier cosa. A ver. Sí. Primera de Corintios 4:7.
en esta carta de Corintios, lo primero que trata Pablo es lo de posicionarse en la iglesia. Recordad, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, y a ver quién estaba en el bando mejor. ¿De acuerdo? Yo estoy en el bando de Pablo, porque Pablo es. Y yo estoy en el de Apolo, porque Apolo predica así. Y los más espirituales, pues yo estoy en el bando de Cristo. Y hay una competición absurda por saber quién era mejor. Y sigue su discurso. Pablo en el capítulo 3 está diciendo, pero es que nosotros somos trabajadores. ¿Cómo van a seguirme a mí y decir yo soy de Pablo, si yo soy un simple trabajador en la obra de Dios? Y cuando llega al capítulo 4, sigue con esto, y fijaos el versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Dice, ¿cómo te puedes envanecer versículo 6, así lo pillamos en el contexto un poquito. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice, ¿qué tienes tú que hayas conseguido que no te haya dado Dios? ¿Qué es aquello que tú puedes decir? Esto lo he conseguido yo sin que Dios me ayudara y lo he conseguido por mi poder, por mi fuerza y por mi gloria. Nada. Cuando tú ves a una persona que tiene amor por los demás, cuando ves a una persona que es una bendición la forma en que predica, es una bendición la forma en la que vive, o es una bendición en la forma que sea. Cuando tú vas y le dices, mira, eres una bendición para mí, por la forma en la que vives, esa persona tiene que responder y decir, si hay algo bueno en mí, es reflejo de Dios. Porque si saliera lo que yo realmente soy, otro gallo cantaría. ¿Se ve algo bueno en mí? Es de Dios. No hay lugar para el orgullo. No hay ningún lugar para el orgullo. Entonces, Dios nos ha ungido, nos ha seleccionado a nosotros, igual que seleccionó a Cristo. Dios hace la obra en nosotros. Dios nos da lo que tenemos y no hay lugar para que nos llenemos de orgullo. La obra de Cristo, volvemos a Mateo, la obra de Dios en nuestra vida es una obra en que la gloria, ¿a dónde tiene que volver? A Dios. Estoy en Juan. Y quiero enfocar en último lugar la bendición, la grandeza de que Jesucristo haga todo esto en nosotros. Fijaos, el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre Jesús es Salvador o Dios salva. Y fijaos en esto tan curioso, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Cristo va a la tierra, cuando va a ese entorno judío, es rechazado. Ahora, ¿son rechazados sus milagros? No, hay colas para que Jesús sane a los ciegos o sane al enfermo. Hay colas. ¿Qué es lo que rechazan de Cristo? El arrepentimiento que viene para salvación de pecados. Cuando Cristo hace la multiplicación de los panes, la gente no dice, no, mira, quédate tu pan. La gente se vuelve loca por ese pan y recordáis que él se va porque le iban a coger para hacerlo rey, ¿verdad? Hombre, un rey que multiplica el pan, ese lo quiero yo para mí. Pero él huye, se va porque no era la voluntad de Dios. Ahora, cuando él les encara y les habla de arrepentimiento y de salvación de pecados, ¿qué pasa?
Oye, eso ya no nos encaja. Y fijaos qué paradoja. Dios está dándole al hombre, y dice que Jesús viene para salvación de pecados. Dios está dando al hombre lo único que necesita. ¿Por qué? Porque a través de librar de los pecados viene la vida eterna. Cristo no vino a ofrecer comida a la gente. Lo hizo milagros muy grandes. Dios no vino a ofrecer sanación a los enfermos. Lo hizo porque era una señal del libro de Isaías, que curaría a los ciegos y sanaría enfermos. Pero Dios vino, lo dice este versículo, a salvar al pueblo de sus pecados. Vino a darle lo único que el pueblo necesitaba. Recordáis que estando en el desierto, lleva 40 días sin comer, y el Satanás le dice: estas piedras conviértelas en pan, ¿verdad? Y Cristo, ¿qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Ahora pregunto, ¿qué sale de la boca de Dios? Vida. ¿Recordáis lo que he puesto énfasis en eso últimamente? La boca de Dios sale vida siempre. Fijaos, el hombre quiere lo terrenal, el hombre quiere el pan que él cree que necesita para vivir, pero Dios le está diciendo: tú no necesitas pan para vivir. ¿Me estáis entendiendo? ¿De acuerdo? Claro que necesitas pan para vivir, pero lo que necesita tu alma es la libertad de los pecados, no es el pan. Y Cristo vino a ofrecernos lo que de verdad el hombre necesitaba, y el hombre lo rechazó por el pan físico. No se nos ocurra nunca desear que Dios nos bendiga en esta tierra. Y entendedme, sí está bien que Dios nos bendiga. Dios se goza en bendecir a sus hijos. Pero no deseemos de Dios los beneficios terrenales sin desearle a Él y la liberación de los pecados. Lo que pasaba en esta escena es que solo les interesaba lo de esta tierra, solo les interesaba la vida terrenal, no les interesaba la vida espiritual, porque la vida espiritual venía a través del arrepentimiento y la salvación de los pecados. Y nosotros somos a veces igual, deseamos las bendiciones de Dios, pero no deseamos al Dios de las bendiciones. Se me olvidó repartir el boletín de oración, y dice al final, bueno, lo voy a leer entero, es una nota escrita por un soldado al cual encontraron muerto en la Guerra Civil Americana, y dice este escrito que escribiría el soldado: pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte, pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver, pedí prosperidad y me dio cerebro y músculos para trabajar, pedí valor y Dios me dio obstáculos para superar, pedí amor y Dios me dio personas con problemas a las cuales ayudar, pedí favores y Dios me dio oportunidades. Y termina diciendo: no recibí nada de lo que pedí, pero recibí todo lo que necesitaba. El hombre cree que necesita lo terrenal, y Cristo vino diciendo: no necesitáis lo terrenal, creéis que necesitáis lo terrenal, pero lo que necesitáis de verdad es el perdón de los pecados para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna. Nuestro espíritu debe ser eso, enfocar en la vida eterna, saber que Dios va a terminar nuestra obra, saber que Dios, sin nosotros merecerlos, nos ha escogido y quiere acabar en nosotros la obra. Y eso debe llenar nuestro corazón de gozo. Y decir: tengo un Dios que me ama muy por encima de lo que yo merezco. Que cuando yo no quería seguirle, Él seguía trabajando en mi vida. Esa es la grandeza de Dios. Cristo, el ungido, y la obra de Dios, o su obra en nuestra vida. Ese es el título de este pasaje. Cristo, el ungido, y su obra en nuestra vida. Y todo el resto del libro de Mateo va a estar hablando de salvación,
de lo que ellos necesitaban, no de lo que ellos querían. Y si Dios así lo permite, seguiremos estudiando esta preciosa carta. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, porque tenemos que alabarte a ti. No podemos hincharnos nosotros, Señor, porque todo lo que hay en nuestra vida es hecho por ti. Y no nos pides, Señor, que nos sentemos a que tú lo hagas todo, sino que trabajemos en esta vida cristiana, que hagamos tu voluntad, Señor. Y te pido que perfecciones la obra de cada uno de los que estamos aquí hasta el día en que te veamos a ti cara a cara. Gracias por elegirnos, gracias por darnos la unción de tu Espíritu Santo, gracias porque nos has dado lo que de verdad necesitábamos, que era el perdón de los pecados. Gracias por tu amor que es eterno. Todo esto lo pongo delante de ti, alabando el nombre de Jesucristo. Amén.